Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Feliz Navidad a todos los que nos están viendo. Feliz Navidad a todos los periodistas y a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Espero que el Niño Jesús se haya portado bien y que el año 2012 comience lleno de fuerza, lleno de esperanza y lleno de optimismo, que es algo muy importante. Quiero hacer referencia a una declaración que dio el presidente de la República el día 24 de diciembre. El día 24 de diciembre el presidente, una larguísima cadena, hizo referencia a la reunión que sostuve con el presidente Álvaro Uribe hace unos meses, hace unas semanas. Fue una reunión que, como le hemos dicho, totalmente abierta, transparente, en donde discutimos sobre el tema más importante para los venezolanos, la seguridad, en donde pudimos escuchar por parte del presidente Uribe, quien tiene una experiencia exitosa en materia de seguridad ciudadana, cuáles fueron los aspectos claves, cuáles fueron las decisiones estratégicas y cuáles fueron las condiciones que permitieron que Colombia, que históricamente fue un país más inseguro que Venezuela, bajara los índices delictivos de manera dramática y que en Venezuela, lamentablemente para nosotros los venezolanos, en ese mismo periodo nuestro país se ha convertido en el país más inseguro de todo el continente, con una lamentable realidad, que es que no hace nada, nadie hace nada, el presidente no dice nada, los poderes públicos no dicen nada. Incluso existe una tentación de querer culpar a los medios de comunicación sobre la sensación de inseguridad que están viviendo los venezolanos. Sobre esa reunión tengo que decir que fue una reunión en donde nosotros pudimos intercambiar, pudimos escuchar, pero también pudimos presentar aspectos estratégicos de nuestro plan Venezuela Territorio Seguro, una propuesta integral en materia de seguridad ciudadana. No entendemos el problema de la seguridad ciudadana como algo puntual, lo abordamos como algo sistémico, integral, que va desde la prevención, todo lo que significa la reorganización y ampliación de los cuerpos policiales, el sistema de justicia, fiscalía y ministerio público y finalmente el sistema penitenciario. Tenemos una propuesta, tenemos un plan claro, sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer en el corto plazo. Sobre el tema de seguridad, creo que lo que tenemos que plantear es no desviar la atención. No importa si yo me reuní con Uribe o no me reuní con Uribe. Ese no es el foco del problema para los venezolanos. El problema de los venezolanos es que hoy Venezuela sigue siendo un país altísimamente inseguro y que nadie hace nada. Yo creo que el foco de la discusión que debería estar dando el presidente de la República es cómo atender esta problemática que estamos viendo. Aquí podemos ver el total de secuestros reportados en Venezuela. Reportados. Son muchos más porque hay una cifra oculta de la cual no se habla. Bueno, en el año 2000, año 99, cuando llega el presidente de la República, habían 44 secuestros reportados en Venezuela. Año 2010, 1.119 secuestros reportados en Venezuela. Es un aumento del 2.300%. Y vemos cómo en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial. De esto es lo que hay que hablar, porque esto es lo que está afectando a las familias venezolanas, no solamente en la frontera venezolana, sino ya se ha convertido en una realidad urbana. En todos los pueblos, en todas las ciudades de Venezuela hay historias de secuestro, hay historias de pérdida de vidas por la lamentable desidia de un gobierno que no quiere hablar de este problema. Ahora también quiero presentar una comparación de lo que ha sido la realidad de Colombia y la de Venezuela. Yo soy parte de una generación que creció escuchando las noticias de Colombia como un país en guerra, un país en conflicto, y me preguntaba, al igual que muchos venezolanos, estoy seguro, ¿cómo será vivir en Colombia con tanta violencia? Bueno, eso fue durante estos años en donde evidentemente Colombia, que es la línea azul, y Venezuela, que es la línea roja, había una gran diferencia en materia de seguridad ciudadana. Pero fíjense cómo a partir del año 2002 comienza a cambiar dramáticamente esa situación. En Colombia comienza a darse una caída significativa en los índices de homicidios por cada 100.000 habitantes y en Venezuela continúa un crecimiento exponencial de los índices de homicidio. Y esto, por supuesto, es solo un indicador. Homicidios, secuestros, robo, impunidad, es lo que hoy está afectando a la mayoría de los venezolanos. Nosotros sí tenemos una propuesta, sí queremos debatir, sí quiero decirle al presidente de la República, no tenga miedo, no escurra el bulto, no apunte para donde no es. El problema no son las relaciones internacionales, que si de relaciones internacionales vamos a hablar, creo que usted no tiene una buena trayectoria, porque usted ha sido el principal defensor de los dictadores en el mundo. Le entregó la espada de Bolívar a Gaddafi, le manejó el carro a Saddam Hussein, le dio una nota de condolencia por la muerte del dictador de Corea del Norte, Kim Il-sung. Mugabe también lo recibió y le dio la espada de Bolívar. Es decir, creo que usted tiene poco que hablar en materia
de relaciones internacionales y de la moral que deben de tener las personas con quien nosotros tenemos como país que relacionarnos. Yo sí, quiero decirlo claro, tenemos una visión estratégica para unificar a Venezuela con el continente en materia económica, pero también en materia de democracia y de respeto a derechos humanos. Yo soy una víctima de su gobierno en materia de derechos humanos. Yo me senté en el banquillo como víctima en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque no pude conseguir justicia en Venezuela que me correspondía tener con mi participación de derechos políticos. Y con respecto a eso quiero hacer referencia a lo siguiente. Venezuela fue condenada la semana pasada por el caso Barrios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Barrios, una familia del estado de Aragua que ha sido sometida a más de 7 homicidios por parte de los cuerpos de seguridad. Allí en ese caso que ha sido condenado por la Corte Interamericana se concentra violación de derechos humanos, impunidad, violación de los cuerpos de seguridad y nuevamente impunidad y no pasa nada. Yo le quiero decir a los venezolanos y le digo al gobierno nacional y en particular le digo al presidente, nosotros sí vamos a asumir como la primera prioridad el problema de la inseguridad, porque ese es el primer problema de los venezolanos, porque esa es la primera prioridad de los venezolanos. Salgan a escuchar al pueblo, pregúntenle a los venezolanos qué es lo que debe estar haciendo el gobierno, cuál es la primera prioridad que tiene que tener el gobierno por encima de todo. Resguardar la vida, atacar la delincuencia, enfrentar el AMPA, que nos decía el director del CICPC en estos días, que son 180.000 venezolanos que están identificados como delincuentes, decía 18.000 bandas. Bueno, eso es el 1% del país, pero el otro 99% de los venezolanos está afectado y nadie dice nada. El presidente le escurre el bulto, le tiene miedo al problema de la inseguridad, le tiene miedo al fracaso, o es que acaso es una estrategia de impulsar la inseguridad desde el gobierno. Nosotros nuevamente le decimos a los venezolanos, no nos vamos a bajar de la principal prioridad que tenemos los venezolanos y nos reuniremos con quien nos tengamos que reunir para buscar las mejores experiencias, así como me reuní en su momento con Sergio Fajardo y con Antanas Mocus, así como fuimos a buscar cuando yo era alcalde experiencias en Canadá y en España de policías comunitarias. Buscaremos lo que ha funcionado en el mundo para darle respuesta a este problema que tienen los venezolanos. También el presidente el día de ayer, el día 24, en esa misma cadena, hizo referencia a la comunicación, al mensaje que le dimos en días recientes a la Fuerza Armada Nacional. Y sobre esto también quisiera decir, primero que nada, el presidente se refiere a la Fuerza Armada Nacional diciendo mi Fuerza Armada Nacional. Está muy equivocado, presidente. La Fuerza Armada de los venezolanos. La Fuerza Armada de los 30 millones de venezolanos que viven en este territorio y que necesitan una Fuerza Armada que esté vinculada estratégicamente, moralmente con la Constitución. No le rinden cuenta a nadie en particular. Le tienen que rendir cuenta a la Constitución y a los 30 millones de venezolanos. Sobre ese tema, quiero recordar cuál fue nuestro mensaje. Primero, le dijimos a las Fuerzas Armadas, nosotros tenemos una visión de la Fuerza Armada Nacional que parte de la Constitución, todo dentro de la Constitución. Ahí está claramente, artículo 328, lo que tiene que hacer la Fuerza Armada Nacional. Y hablamos sobre 3 temas específicos. Primero, el apresto operativo. Hoy la Fuerza Armada venezolana no está debidamente preparada para enfrentar las amenazas que nosotros tenemos en Venezuela. Amenazas muy claras y quiero identificarlas, por lo menos las amenazas que yo como jefe de Estado, como presidente y como comandante en jefe de la Fuerza Armada identificaré. Grupos irregulares, paramilitares y guerrilla, narcotráfico y también, por supuesto, el contrabando que ocurre en Venezuela en toda la frontera, contrabando de minerales, contrabando de armamento, contrabando de bienes y hasta contrabando de personas. Nosotros identificaremos esas amenazas y para esas amenazas fortaleceremos el apresto operativo para poder disminuirlas y poder neutralizarlas. Lo segundo, y lo vuelvo a ratificar, a la familia militar, a la gran familia militar, no solamente a los efectivos, sino a toda la gran familia militar, les quiero decir que nuestra prioridad será el bienestar de la familia militar. No le podemos exigir operativamente a quienes hoy no se les está dando el apoyo de bienestar. Hoy la familia militar, a pesar de tanto que se habla de lo militar en este gobierno, no tienen acceso a créditos para vivienda, no tienen acceso a beneficios de seguridad social. Existe una gran disparidad entre los que están enchufados en el poder, entre los que tienen los privilegios, entre los que están quebrados moralmente con unas charreteras que solamente se las ha dado no su capacitación ni su trayectoria militar, sino su vinculación política con quienes están gobernando. Entre esos que tienen privilegio y la inmensa mayoría de los militares,
hay una gran diferencia. A la mayoría de los militares les ratificamos, nosotros vamos a impulsar, a fortalecer la familia militar, la Fuerza Armada Nacional, para poder neutralizar las amenazas que están planteadas hoy sobre Venezuela. Y también dijimos claramente que nuestra visión de la Fuerza Armada Nacional y de la soberanía pasa por sacar a países extranjeros de la Fuerza Armada Nacional. Hoy en Venezuela, y eso lo saben los militares venezolanos, hay funcionarios cubanos en las reuniones de los más altos niveles de la Fuerza Armada Nacional tomando decisiones estratégicas. Los venezolanos uniformados tienen que esperar para que se pueda darle el alimento a los cubanos para ellos poder tener un turno. Hay una humillación a todo nivel de lo que significa el arrodillaje que se le está planteando a los venezolanos de fuerzas extranjeras. Yo quiero decirlo claramente, como comandante en jefe, como presidente de todos los venezolanos, no permitiré que ondee en un cuartel militar venezolano, en una base militar venezolana, una bandera de otro país, ni de Cuba ni de Estados Unidos, la venezolana, el amarillo y el azul y el rojo que representan la soberanía y el compromiso con los venezolanos. Y también quiero decir que yo como presidente no permitiré que desde la Asamblea Nacional se pida un minuto de silencio para un guerrillero de fuerzas que han sido cómplices con la pérdida de vidas de soldados venezolanos. Y quiero decir, presidente, sí, tenemos una visión muy distinta. Sobre la seguridad tenemos una visión muy distinta. Yo no estoy buscando culpables, yo estoy buscando soluciones. Yo no estoy planteando el tema en el largo plazo, lo planteo en el corto plazo. Y sobre lo militar, le digo, también tenemos visiones distintas. Yo planteo una Fuerza Armada profundamente nacionalista, constitucional y vinculada a las amenazas y a la misión estratégica que está planteada desde la Constitución. Muchísimas gracias, abierto las preguntas y continuamos con nuestro mensaje a los venezolanos. Es posible tener una Venezuela segura, pero para eso necesitamos cambiar de gobierno. El actual gobierno tiene una visión muy clara, que es mantener a los venezolanos en un estado de miedo, de mantenernos neutralizados, mantenerlos a la defensiva. Y quiero decirlo, con nuestro gobierno pasaremos a la ofensiva en contra del crimen, a la ofensiva en contra de los delincuentes, a la ofensiva en contra de la impunidad, a la ofensiva en contra de todo aquello que atente en contra de la tranquilidad, de la paz de los venezolanos. Bienvenido sea el debate, señor presidente. Bienvenido sea el debate sobre cuáles son las prioridades de los venezolanos. Bienvenido sea el debate sobre cuál es la visión que tenemos de seguridad ciudadana. Bienvenido sea el debate sobre cuál es la visión que tenemos sobre la Fuerza Armada Nacional de todos los venezolanos. Muchísimas gracias.